Yo soy Alejandra Busaglo, soy profesora en la Facultad de Arquitectura en el área de proyecto arquitectónico y proyecto final de carrera. Soy doctora en arquitectura y dirigí el área de derechos humanos entre el año 2006, año de su creación, y 2011. El área de derechos humanos en la facultad se crea en un contexto bien complejo, pero muy esperanzador a la vez, porque en el año 2005 la Corte Suprema de Justicia deroga las leyes conocidas como de impunidad, obediencia debida, punto final, indulto a represores. Esas leyes se derogan y se reanudan los juicios por crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, la Facultad de Arquitectura recibe un pedido bastante inusitado, que fue una colaboración de la Justicia Federal para realizar, en principio, maquetas de lo que habían sido los centros clandestinos de detención. En principio era de la finca La Calamita, en Baigorria, y más adelante se solicitaron otros centros clandestinos. Lo particular fue que se pedía maqueta, y sabemos que una maqueta es un instrumento de precisión, para lo cual se necesitan los planos, y en esas investigaciones previas para realizar una maqueta nos encontramos con que todos los planos, eso es recurrente, y después con conversaciones con otros investigadores e investigadoras en el país, todos los planos de los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención están sustraídos, han sido desaparecidos también. Lo que da cuenta claramente de una sistemática, no eran cuestiones casuales ni edificios casuales. Pero bueno, nos tocó a la Facultad de Arquitectura y nos tocó, digo, en un sentido muy fuerte, porque hoy se están poniendo lamentablemente en duda ciertas cuestiones que creíamos saldadas en democracia, y el hecho de que la Justicia Federal haya convocado a la universidad pública como garante de cientificidad en estos juicios, y que desde la Facultad de Arquitectura hayamos asumido esa responsabilidad, creo que es fundamental. Y bueno, en ese contexto, el por entonces vicedecano Marcelo Barrale y yo construimos una fundamentación que elevamos al Consejo Directivo para que se cree en la Facultad de Arquitectura un área específica, el área en Derechos Humanos. Se creó al interior de Extensión Universitaria, a la Secretaría, porque en principio la solicitud era de extensión para la Justicia Federal. Se aprobó por unanimidad por el Consejo esa creación, y el 24 de marzo de 2006 se presentó oficialmente con un acto, y a 30 años del golpe, el área en Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura. Durante el periodo que ejercí la dirección del área en Derechos Humanos, digo, desde su creación en 2006 hasta el 2011, que bueno, renuncié porque afortunadamente la dimensión que había tomado nuestra tarea de articular un conocimiento disciplinar específico, la arquitectura con los derechos humanos, cobró una dimensión que ya no podía, por cuestiones de agenda, continuar en ese lugar que me honró. Pero digo, los lineamientos estuvieron en principio muy ligados a los procesos judiciales, porque teníamos los pedidos de la Justicia Federal. En ese sentido me gusta recordar el alegato de Estracera en los juicios a las juntas del 85, que él dice la responsabilidad para una paz basada no en la violencia, sino en la justicia. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Y en ese sentido, los procesos judiciales orientaron los lineamientos.
Y en otro campo que se orientaron los lineamientos, también ligados a lo que Strasera dice en el 85, la responsabilidad de la paz basada no en el olvido, sí en la memoria. Y en relación a las cuestiones de memoria y nuestra disciplina, empezamos a explorar la posibilidad de construir espacios para la conmemoración, memoriales. Dos campos que exigió que nuestra disciplina ponga a punto y revise muchas de las cuestiones que sabíamos, o sea, como desandar también ciertos saberes. ¿Qué tipo de materiales eran necesarios para producir una representación que colaborara con testigos en los juicios, que son materiales técnicos, pero a la vez con una comunicación muy específica? Por otro lado, aprender a silenciarnos y escuchar, porque las voces estaban privilegiadamente en otro lugar, y de ese silencio aprendimos muchísimo. Y en el campo de los memoriales, la misma cosa, ¿no? Entender que había saberes de experiencias, de reflexiones previas, de vivencias, de otras disciplinas también, porque tuvimos que recurrir a cuestiones desde la abogacía. Trabajamos con el equipo argentino de antropología forense, trabajamos con gente desde la historia, así que digo, lineamientos que exigieron a nuestro saber ampliarse, extenderse. Así que fundamentalmente en ese periodo fue todo signado por derechos humanos ligado a pasado reciente. Cosa que también por esas épocas en la Argentina decías derechos humanos y se pensaba en pasado reciente, en terrorismo de Estado. Hoy sabemos que se está pensando en la ampliación de ese concepto, hay otros temas de agenda por los derechos humanos, pero bueno, en Argentina, justamente por nuestra historia y por la visibilización que dieron abuelas y madres de Plaza de Mayo, fundamentalmente a nivel internacional, los derechos humanos estaban estrechamente ligados a pasado reciente, y en el marco de los juicios que se sustanciaban y de la que también tuve la responsabilidad de ser testigo en las causas, justamente como perito, la facultad asumió ese lineamiento bajo mi dirección. Los derechos humanos y la ampliación de la agenda en el campo de los derechos humanos, ligado a los derechos a la salud, a la educación, a la vida digna, al hábitat, a tantos derechos, a la identidad, son derechos que están en agenda contemporánea, que el área de derechos humanos de nuestra facultad los sigue trabajando, sigue ampliando esa labor, pero fue clave trabajar en el campo de los derechos humanos ligado a la vulneración durante el terrorismo de Estado, porque algo que se inició primero, como fue originalmente con la CONADEP, centrado en la víctima, en los horrores padecidos, sustracción de la libertad, violaciones, la identidad con robo de bebés, torturas, algo que se centró en una primera instancia en ese registro de lo que había sucedido con estas víctimas. En otra etapa se empezó a reivindicar eso que dice Alain Badiou, ¿por qué bajo los ojos de los verdugos esos seres humanos tuvieron que ser eliminados? Y en ese por qué aparecían ciertas banderas, podemos decir, que estaba ligada a que esas personas estaban luchando en su momento por ampliar derechos. Cuando en el 24 de marzo del 76 irrumpe la Junta militar, ya prácticamente estaba diezmado la lucha armada. Eso hay que decirlo tantas veces. Ya estaba prácticamente diezmada. Por eso de hablar de que hubo una guerra, ya estaba diezmada. ¿Y sabes a quiénes desaparecieron fundamentalmente?
a gremialistas, a trabajadores que luchaban por sus derechos, porque la dictadura vino a imponer un ajuste descomunal, una propuesta económica que venía en el marco del Plan Cóndor para América Latina. Entonces digo, recuperar esas banderas, conocer que esas personas asesinadas, desaparecidas, luchaban por educación, por vivienda digna, por esos derechos que hoy también estamos trabajando. Por eso creo que hay una continuidad que es de algún modo también un homenaje a quienes fueron desaparecidas y asesinadas durante la dictadura. Los horrores de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, que es importante, no está de más subrayar que el Estado clandestinizó su accionar. Por eso no a que se pueda siquiera sospechar que hubo una guerra, o sea, el Estado que debe cuidar, velar por las garantías, clandestinizó su accionar para torturar, reprimir, sustraer identidad y los horrores que de a poco se van develando. Como decía antes, en un principio se homologó para poder entender la dimensión de lo sucedido en la Argentina a los campos de concentración que había durante el genocidio perpetrado por el Tercer Reich. Primero se homologó eso como para que pueda entrar en la sociedad argentina la dimensión de lo que había sucedido. Sabemos que Hitler encontró en un otro racial el enemigo a eliminar. Esto de ver a quiénes elimino, aunque sabemos que inicialmente en esto de la especie superior, la raza superior, los primeros en ser asesinados, gaseados en campo, fueron enfermos mentales. Eso es lo primero que hace Hitler. Después gitanos, gitanas y judíos. Fundamentalmente sabemos de esos 6 millones de judíos. Originalmente se vincula, para comprender, digo, la escala del error, la magnitud de lo que sucedió en la Argentina, y por eso se decía campo de concentración al principio, no se decía centro clandestino. Con el pasar del tiempo, el avance y la confianza también, porque recordemos que estoy diciendo que el área de derechos humanos se inicia en 2006, cuando se derogan las leyes de impunidad. Pero quienes declararon por primera vez en el marco del juicio a la Junta, muchas tuvieron una enorme desilusión cuando aparecen las leyes de impunidad y todo esto va para atrás. Entonces digo, la confianza también para ir comentando, declarando, testimoniando sobre otro tipo de horrores, como por ejemplo la persecución a otras minorías. Estamos hablando de la comunidad LGTB, que hoy tiene una denominación, pero travesti, trans, personas homosexuales, mismo judíos, judías. Las minorías tuvieron también particularmente un abuso específico, incluso las violaciones que ya están específicamente ya catalogadas como un crimen específico dentro de los delitos de lesa humanidad. Pero digo, aparecen también estos testimonios en un contexto donde se va confiando en la justicia que ya tiene condena firme a partir de los procesos iniciados justamente a partir de la derogación. Por eso hay esta preocupación, tenemos esta preocupación por la renovada aparición de quienes están tratando de revitalizar la teoría de los 2 demonios, que acabó una guerra, negacionismo. Nos tiene muy preocupadas. Debiéramos redoblar, creo, estos esfuerzos por seguir comunicando, por seguir contando, trayendo evidencia judicial. Yo tuve la experiencia de dar testimonio, como decía, por los peritajes técnicos que hicimos. Y en conversaciones con jueces, juezas, me dijeron que jamás habían escuchado cosas tan horribles, siendo jueces y juezas.
y sabiendo que acá había habido una dictadura y violación a los derechos humanos, como que son palabras que ya naturalizamos, pero ellos y ellas escucharon el horror de lo que fue la represión. Así que tenemos que volver a esos documentos, saber que estas organizaciones que reclaman por lo que le dicen una memoria completa o una verdad completa, vienen accionando desde el año 84 también, bien organizados. Así que, bueno, estar muy atentos porque no se trata de venganza, sino que es justicia, la paz basada en la justicia, como dijo Estracera en el 85. Respecto de qué modo impregna o ha impregnado todo lo aprendido en este campo específico, porque como digo, abordar la cuestión de los derechos humanos desde nuestra perspectiva disciplinar, incluso cómo podemos colaborar en esos procesos, abrió a enfoques epistémicos contemporáneos. Enfoques epistémicos que hablan del conocimiento situado, por ejemplo, que hablan de la complejidad. Cuestiones que aprendimos a tramitar, a desarrollar en este marco de diálogo de saberes. La complejidad tiene que ver con eso, con las diversas perspectivas que informan a un proyecto de arquitectura. La autonomía disciplinar, tan reclamada durante otras épocas, producía cegueras epistémicas. Y esas cegueras epistémicas se van derribando en la medida que podemos de algún modo ver cómo estas nuevas informaciones provenientes de otros saberes son trabajadas desde nuestra disciplina. Así que sin duda el enfoque epistémico es algo que en la carrera impregna y debiera seguir impregnando. Otro registro clarísimo es la difusión, la promoción de la extensión universitaria. O sea, la extensión universitaria tal como la conocemos y que también naturalizamos no era tan habitual. Estas prácticas que se inician con la colaboración en los juicios establece, fija, visibiliza un compromiso de la universidad pública con la sociedad. Y en ese diálogo la extensión se potencia sin duda. Así que creo que transitar estos espacios ha impregnado y ha cambiado y ha modificado modos de ser y de accionar en el registro epistémico en nuestra disciplina. Respecto de cómo el trabajo en el área en derechos humanos incide en la currícula, en mi experiencia personal comentaba que en el año 2011 tuve que renunciar a la dirección del área porque bueno, ya estábamos comprometidas y comprometidos con el desarrollo de asignaturas optativas. Asignaturas optativas que no solo abordaban desde la dimensión teórica estas reflexiones, sino que también hacíamos siempre extensión universitaria. O sea, siempre estábamos en diálogo con organizaciones sociales, con organismos de derechos humanos, construyendo, proyectando y construyendo fundamentalmente espacios de memoria. Así que digo, en relación a la currícula, la emergencia de asignaturas optativas. Por otro lado, la extensión curricularizada, porque hacíamos extensión al interior de materias, cosa que hoy la está reclamando la universidad y el plan de estudios, que se curricularice la extensión universitaria. Y sin duda, estos enfoques epistémicos situados que nos hacen reflexionar en clave de distintas otras cuestiones, como por ejemplo la perspectiva de género, que desde la disciplina es pensar por qué y cómo los roles de género siguen signando los espacios que habitamos,
tanto los cotidianos como los de la ciudad, los urbanos. Entonces, sin duda, venimos aprendiendo, porque digo, siempre se sigue aprendiendo, pero curricularmente influye y ha influido y creemos que eso quedó sedimentado. En mi experiencia personal, también la construcción de una tesis doctoral que deja testimonio de todo esto. También las publicaciones AIP especiales, hay 3 números que están dedicados a arquitectura, derechos humanos y memoria en particular, que recopilan toda esta experiencia, porque siempre digo dónde recurrir cuando queremos hacer una investigación sobre estos temas. También hay una AIP dedicada a feminismos, arquitecturas y territorios, así que a quienes quieran profundizar en estas cuestiones que venimos conversando, invitamos a acceder a esas publicaciones que están en nuestro repositorio y en nuestra página de la UNR. No son asuntos saldados, que a los derechos humanos hay que cuidarlos permanentemente, que es una lucha, que siempre hay nuevos derechos. Como dice una autora, hay algo ligado a la contemporaneidad. Ser contemporáneos exige que pensemos cuáles son los asuntos del tiempo que nos toca vivir, y en ese sentido, cada tiempo que nos toca vivir, cada época, exige repensarnos en clave de derechos humanos. Hoy no solo son derechos humanos y no humanos, son derechos ambientales, por eso están los ecofeminismos. Así que digo, una agenda contemporánea que nos interpela como sujetos, sujetas en la universidad pública para seguir pensando nuestras reflexiones y nuestras prácticas.